Mis hermanos queridos, les saludo en el amor cristiano. Aquí el hermano Ricardo González, esperando que se encuentren bien y que la paz que viene de lo alto sea depositada en cada corazón. Hoy día nuevamente les traigo un mensaje, una predicación más de la palabra del Señor. Así que si usted tiene una Biblia a mano, puede abrirla ahí en el libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 15 de Jeremías capítulo 3. Ahí está la palabra de Dios. Vamos a orar, a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que Él nos dé la gracia y la sabiduría para poder exhortar de su palabra y que su palabra pueda ser de bendición para mí primeramente y también para los que me escuchan. Oremos al Señor. Padre amado, gracias primeramente por este día que usted nos ha dado, por todo lo bueno que hemos gozado este día, por nuestras familias, hijos, nietos, por mis hermanos en la fe. Le damos gracias por todas las cosas que vienen de usted. Hoy estamos ante su palabra y le rogamos que usted abra nuestro entendimiento para poder entender y comprender, y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias Señor, gracias Padre eterno, se lo rogamos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a leer entonces la porción de la palabra para esta hora. Y como les decía, se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Ahí está la palabra del Señor. Y dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Nuevamente lo voy a leer. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Bien, en estos días hemos podido experimentar, o digamos en estos tiempos finales, hemos podido enterarnos a través de las redes sociales, de las noticias. Usted sabe que estamos con esto de la tecnología, de la globalización, de las telecomunicaciones, las redes sociales, las noticias vía satélite. Podemos estar en contacto todo el mundo. O sea, yo creo que son pocos los lugares donde no llegan las comunicaciones. Por ende podemos conocer noticias, por ejemplo, que están del otro lado del mundo. Podemos conocer acontecimientos
de todas partes del mundo. Bien, pero últimamente es una característica de estos tiempos finales, de los postreros tiempos, como dice su palabra, eh, la proliferación de falsos profetas, también de falsos maestros y falsos pastores. Y en este último quiero detenerme para hacer un análisis a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué es un pastor o qué hace un pastor? ¿Quién nombra a una persona pastor? Si lo llevamos al diario vivir, a la parte secular, un pastor es una persona que guía a un rebaño, ya sea de ovejitas, de cabritos o de otro tipo de ganado. Es una persona que los apacienta. O sea, ¿qué significa? Que los lleva a alimentarlos, los lleva a mejores pastos, los lleva a beber una buena agua y está con ellos durante el día, luego en la tarde los recoge o también se queda con ellos, como en el caso, por ejemplo, de los pastores allá en Belén, que estaban en las vigilias de la noche con su rebaño. También hay pastores que se quedan todo el día, incluso la temporada completa, con sus rebaños. Digamos que la figura del pastor espiritual fue sacada de un pastor de animalito. Un pastor, como le decía, que está a cargo de cuidar a la oveja, de alimentarla a las ovejas y de llevarla a los mejores pastos, a la mejor agua, cuidarlas, protegerlas. Eso es lo que hace un pastor. Si lo llevamos al ámbito espiritual, el pastor es un hombre que es elegido, y quiero poner énfasis en esto, es elegido por Dios para apacentar una congregación de creyentes. Por lo tanto, la labor que hace el pastor es muy similar, el pastor espiritual es muy similar y es una copia, digamos, del pastor de animalito. El pastor espiritual está encargado de predicar, ¿cierto? De exhortar, de aconsejar, de guiar. En fin, está su función, digamos, su trabajo como pastor es darle a sus ovejas, en este caso a los creyentes, a una agrupación de cristianos, el mejor pasto. Entiéndase, el mejor pasto espiritual. Darle la mejor agua. Y también protegerlo. Cuidarlo de los lobos rapaces. Cuidar a su ovejita de los carnívoros. De cuidar que la ovejita no se salga del camino, que no se le vaya a extraviar. Eso es lo que hace un pastor. En predicaciones pasadas prediqué acerca leí más que nada la parábola del pastor y las 100 ovejas. Ahí tiene un ejemplo usted de cómo un pastor abnegado, un pastor que ama a sus ovejas, no le importó dejar a las 99 ovejas, ¿cierto?, en un redil e ir por la oveja que se había perdido y hasta la buscó, dice su palabra, hasta encontrarla. Y cuando la encontró, hizo fiesta y se alegró.
Bueno, eso es lo que hace un pastor. Un pastor quiere lo mejor para sus ovejas. El pastor cuida celosamente del rebaño, cuida las ovejas, las protege, las guarda, las cuida. En estos últimos tiempos hemos sido testigos nosotros cómo hay hombres que se dicen ser pastor, hombres que se autonombran pastores, hombres que pastorean iglesias conforme a sus ideas, conforme a sus teología conveniente quizás para ellos. Hay pastores que manipulan a sus ovejas, entiéndase, a sus congregaciones. En estos tiempos estamos viendo el peligro de pastores que reciben el pastorado por sucesión. Entiéndase, por sucesión. O sea, es como un legado familiar, ¿cierto? Se muere el padre que es el pastor y deja al hijo, y este al hijo y al hijo, desconociendo totalmente lo que la palabra de Dios dice, que más adelante vamos a ver. Últimamente ha estado en las noticias, ¿cierto?, del día a día, el actuar de pastores que muchas veces dejan a sus ovejas abandonadas, dejan su iglesia abandonada, le roban a la iglesia, les hacen todo tipo de agravio a las ovejitas, o sea, a las congregaciones. Hemos escuchado o visto pastores, hombres totalmente insensibles, que no tienen nada de Dios, hombres que se satisfacen a sí mismos, que explotan a las ovejas, las trasquilan una y otra vez, una y otra vez. Pastores que llevan a sus congregaciones a extremos inimaginables. Ahora la pregunta es la siguiente. Ese hombre, esos pseudos pastores, ¿quién los nombró? ¿Quién les dio el pastorado? ¿Por qué son pastores? Yo creo que mucha gente, muchas personas se preguntan y dirá, pero ¿cómo este hombre puede ser pastor? ¿Cómo este hombre, cómo le pudo ungir como pastor? Si es que hubo un ungimiento como pastor. Hay cosas incomprensibles. Hemos visto y estamos viendo y veremos personas totalmente egoístas, sin ningún sentimiento, ejercer como pastores. A la luz de la palabra del Señor, hablándole Dios a Jeremías, y le dice que este es la lectura base, digamos, de la predicación, y le dice, os daré pastores conforme, ¿cierto?, según mi corazón. Os daré pastores según mi corazón. Y los pastores que vemos en estos tiempos no son unos pastores conforme al corazón de Dios, sino que son pastores conformes a su propio corazón. Ahí está la diferencia. Pastores que se guían por su corazón. Su palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hijito mío, dame hoy tu corazón porque de él mana la vida. El corazón del hombre es engañoso. Por eso Dios le habla a Jeremías y le dice,
os daré pastores según mi corazón. Según mi corazón, o sea, el corazón de Dios. No conforme a un corazón humano, porque el corazón humano es malo. Dice, corazón es malo desde su juventud. No podemos confiarnos de nuestro corazón porque nuestro corazón es malo. Mucho se dice, y lo he escuchado muchas veces, y el consejo de grandes hombres que dice, no, no te preocupes, haz lo que tu corazón dice. Ay, vaya que es peligroso dar un consejo así. No te preocupes, haz lo que el corazón te dice. Cuando la palabra de Dios dice que el corazón es malo, es perverso. Por eso Dios, hablando a Jeremías, le dice, os daré pastores según mi corazón. Como ya dijimos, el pastor es una persona ya llevado al ámbito espiritual que Dios nombra porque Él le dio ese don para pastorear, para apacentar. Jesús cuando le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. El pastor que ama a Dios, ama a sus ovejas. El pastor que es un pastor conforme al corazón de Dios, ama a sus ovejas y las lleva a buen puerto. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten. La palabra apacienten es literalmente dar pasto, es alimentar. Si lo llevamos al ámbito espiritual, es dar un alimento espiritual a una congregación. Eso es lo que hace un pastor que apacienta, o sea, un pastor que alimenta a la congregación. Eso hace un pastor. Pero Dios no se queda ahí en apacentar solamente, sino que dice con ciencia. O sea, que apacienten con preposición con ciencia, no con conciencia, que también valdría. Pero dice que apacienten, viene la preposición con ciencia. Y ciencia, mis hermanos, es gnosis. Gnosis. Lo contrario de agnosis. Y gnosis es conocimiento. O sea, si pudiéramos traducir, os daré pastores según mi corazón que os alimenten con conocimiento. ¿Se da cuenta? Y después agrega otro calificativo y dice, y con inteligencia. Ya vamos viendo las características que tiene que tener un pastor, un hombre de Dios, un hombre que va a guiar a una congregación. Ya estamos viendo cómo Dios nos está diciendo cómo tiene que ser este hombre, o este hombre, este pastor. Y nos está diciendo que Él lo va a dar, no que una congregación tal o un obispo tal nombró a tantos pastores, no, Él es el que dice que os dará pastores según
su corazón. Dios conoce el corazón suyo y mío. Dios conoce el corazón. Cuando habló de David, el rey David dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios conocía el corazón de David. ¿Y David quién era? Era un joven pastor. Hay una analogía entre la vida de David como cuando joven y pastoreaba los animalitos de su padre, y después Dios los llama para pastorear, ¿cierto?, esta gran nación que fue Israel. Hoy en día cualquiera se nombra pastor. Hoy en día cualquiera que recibe algunas recomendaciones se hace pastor. Incluso más aún, hay colegios o universidades o algunas organizaciones teológicas de estudio donde preparan pastores. Con 5 años de estudio sale con, por decirlo así, un cartón que puede ejercer como pastor, pasando por alto, ¿cierto?, los requisitos que más adelante vamos a ver de un pastor conforme, ¿cierto?, al corazón de Dios. Muchas veces vemos levantarse ministerios con un pastor que nadie conoce, que no se ajustó a ningún requisito, y lo vemos actuando como pastor. La pregunta es, ¿Dios llamó a ese pastor? ¿Tiene un llamado a ese pastor? Jesús dijo, el árbol se conoce por su fruto. Y por eso vemos tantos pastores, incluso en la cárcel, pastores que han abusado de sus feligreses, pastores acusados de acoso sexual, de desfalco de sus iglesias. Hemos escuchado pastores que roban, que amedrentan, que aterrorizan. Hemos escuchado de pastores que se adueñan de sus iglesias y de sus ovejas. Y la pregunta, como le decía, que no me la hago yo solamente, sino que muchos de nosotros, incluso el mundo secular, se hace la pregunta y dice, pero ¿quién nombró pastor a este personaje? Hombres totalmente ignorantes de la palabra del Señor. No tienen ningún estudio. Si usted va a la primera carta de Pablo a Timoteo, ¿cierto? La primera carta de Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Esta es una carta, una epístola, una carta pastoral de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y mire, el capítulo 3 de Primera de Timoteo, capítulo 3, con el título, le voy a leer el título porque el título le va a decir inmediatamente a usted de lo que estamos hablando. Dice, requisitos de los obispos. Obispo es sinónimo de pastor. Es un hombre que está delante de la congregación, como anciano también, o presbítero. Un hombre que está encargado de la instrucción, es un guía espiritual. Está tan de moda la palabra obispo. Hoy día cualquiera es pastor, es obispo, es profeta, es apóstol.
y pasan por alto esto que es muy importante. Se los voy a leer. Dice: requisitos de los obispos. Estamos hablando de la carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, o sea, un pastorado, buena obra desea. Pablo reconoce que la persona que desea pastorear, que desea ser un guía espiritual, desea buena obra. Pero hay que ir más allá de desear algo carnalmente. Tiene que tener un llamado. Esto tiene que venir de arriba, porque si no está condenado al fracaso. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario, aquí vienen las recomendaciones que hace Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí ya empezamos con los requisitos. Irreprensible, que nadie tenga nada que decir de él. Marido de una sola mujer. Segundo requisito, que sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Mire, del versículo 1 del capítulo 3 de primera de Timoteo al versículo 3, ya si nosotros le aplicáramos esto a aquellos pastores que dicen ser pastores, muchos quedarían afuera. Muchos quedarían afuera. Porque esos pseudo pastores pasan por alto estos requisitos tan importantes que Dios a través de Pablo le da a Timoteo. Muchos quedarían fuera de esto, porque no cumplen los requisitos. Sigamos leyendo. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué significa esta palabra neófito? Esta palabra la dividimos en neo, ¿cierto? En neo y en fito, con P-H-Y-T-O. Neo significa nuevo y fito significa planta, o sea, recién plantado. Neófito significa recién plantado. O sea, una planta que usted la planta, valga la redundancia, la planta recién, o sea, hace poco, es una planta débil que no tiene raíz, no tiene crecimiento como para que pueda soportar, ¿cierto? El viento, la lluvia, el sol, o para que alguien pueda usarla como apoyo, o pueda usarla como pilar, o como sombra. Eso está diciendo Pablo cuando dice que no sea un neófito, una persona nueva, que tiene una instrucción básica en lo que es la palabra de Dios. También, si pudiéramos aplicarle esto a muchos pastores, quedarían fuera. Quedarían fuera. O sea, no tiene que ser una persona inexperta. No tiene que ser un hombre que ignora la Escritura. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Me pregunto, y todos se preguntan, ¿cómo andan unos pastores diciendo ser pastores y que hablan de parte de Dios y que Dios dice que los nombró pastores y hablan 1000 palabras por minuto y no se le entiende nada? Porque son hombres neófitos, totalmente ignorantes de las escrituras. Las cualidades que tiene que tener un pastor: sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Muchos quedarían fuera. Hoy en día tenemos pastores que son poco menos, se creen artistas de cine. Son verdaderas estrellas. Ellos quieren brillar. No dejan brillar a Cristo, sino que ellos quieren brillar. Tenemos a hombres que roban, que explotan, que amedrentan a su congregación. Hombres que aterrorizan, que amenazan, que insultan. Y que si lo llevamos a la medida teológica, no dan la medida por ningún lado. Porque son totalmente ignorantes a la palabra del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo que cuando él vaya, ¿cierto?, y nombre a personas y los unja como pastores, como obispos o como guías espirituales. Más adelante también sale los requisitos de los diáconos, que es lo mismo. Que no lo haga a la ligera. Que no imponga las manos a la ligera. Porque él que pone la mano a la ligera a una persona y lo nombra guía espiritual, lo nombra pastor, obispo, se hace partícipe de sus pecados y sus malas acciones. O sea, él es también el responsable de nombrar a alguien que no está preparado para el ministerio y que no, ojo, en esto quiero poner mucha atención, que no tiene el llamado. Muchos desean ser pastores, pero esto no es de desear. Esto no es decir un día, ya, yo quiero ser pastor. No, porque el texto, la escritura base dice, os daré pastores conforme a mi corazón. O sea, hombres nombrados por Dios, no por los hombres. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con pastores que han asumido las iglesias por sucesión? Esto es como las familias reales. Se muere el rey, el hijo, se muere el hijo al hijo y al hijo, y esto se va pasando de familia en familia. Y los requisitos bíblicos no los miran por ningún lado. Por eso Dios no confirma estos ministerios, porque no son llamados a pastorear. Por eso vemos cuando estos ministerios fracasan. Por eso vemos hombres totalmente pedantes, hombres orgullosos, hombres que no tienen nada de Dios, pero que sin embargo se hacen llamar pastores. Y lo más grave, que hay personas que los siguen y los hacen sus pastores. Y luego estamos lamentando alguna situación grave, alguna situación desagradable dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese pastor nunca tuvo el llamado para pastorear, sino que fue un hombre que se nombró a sí mismo o que fue nombrado por otro hombre, y aquí no le tomaron el parecer a Dios, sino que lo nombraron a la ligera.
ya sea de emergencia, ya sea por conveniencia, ya sea porque me cayó bien, ya sea porque tiene los requisitos fundamentales, como dicen ahora, tiene una buena posición social, tiene un buen trabajo, no me fallan los diezmos, es un apoyo financiero para la iglesia. Eso no son requisitos. Por favor, entiendan. Esos no son requisitos. Aquí están los requisitos para un buen pastor. Si usted lo puede leer. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Incluso el 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea que el mundo tiene que dar testimonio de que ese hombre es íntegro, que ese hombre no tiene nada que esconder. Como les decía, si nosotros lleváramos a muchos pastores y los pusiéramos en un lado el pastor y al otro lado los requisitos y pudiéramos tirar líneas, ¿cierto? Y tratar de hacer coincidir los requisitos con el pastor, yo creo que muchos quedarían fuera del ministerio. Pero lamentablemente, hermano, esto va a seguir sucediendo. Vemos hombres que dicen ser pastores, dicen ser ungidos por Dios, y vemos que sus obras son totalmente diferentes a un hombre de Dios. Y esto lo podemos ver todos los días. Todos los días podemos ver hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, insensibles. Aquí está el requisito. Os daré pastores conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Jeremías, os daré pastores. No es el hombre quien nombra pastores. Hay concilios, hay consejos de ancianos que nombran pastores, pero guiados por Dios. Guiados por Dios. Guiados por su espíritu. Por eso dice, os daré pastores según mi corazón, que os alimenten con conocimiento. Estoy usando sinónimos. Aquí dice que os apacienten con ciencia. Y en conciencia también. ¿Por qué no decirlo? O sea, en otras palabras, os daré pastores según mi corazón que os alimenten con conocimiento e inteligencia. Inteligencia. Inteligencia podríamos nosotros definirlo como capacidad de entender o comprender. Inteligencia. Yo les quiero leer en Éxodo 31. Aquí tengo Éxodo 31. Para que ustedes vean que la capacidad, la inteligencia, la da Dios. La sabiduría la da Dios. Dios capacitó a unos hombres y los dotó en conocimiento, en ciencia, en arte, para que hicieran ¿qué? Lo que Dios demandaba de ellos. Dice Éxodo capítulo 31 del versículo 3. El puro versículo 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿A quiénes? A estos dos hombres, Bezaleel y de Aholiab, hombres que estaban encargados de la construcción de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo.
Dios no apeló a la inteligencia humana, sino que Él le dio inteligencia, ciencia y conocimiento. Volvemos al texto base. Para que os apacienten con conocimiento, con ciencia. ¿Quién la da? Dios. Aquí nos sirve el conocimiento humano. Y con inteligencia. ¿Se da cuenta? Para pastorear una congregación se necesita más que una buena intención. Para pastorear una congregación, una iglesia o una comunidad de creyentes se necesita más que una buena intención. Y algunos requisitos. No, se necesitan todos los requisitos que la palabra de Dios dice. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. ¿Se acuerda que le dije yo que Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas? Bien, en 1 de Pedro, capítulo 5, vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Y ya el título también es muy hermoso cuando dice, apacentad la grey de Dios. Las ovejas, la grey, los creyentes no son suyo, pastor, son de Dios. Dios a usted le dio el don para que apacentara la grey de Dios. Lo voy a leer. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 a 4 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hoy día encontramos muchos pastores que se hacen servir cuando ellos fueron llamados para servir. Y Jesús le dio ejemplo de servidumbre a nosotros. ¿Por qué ellos no entienden esta parte, esta palabra? Ellos se hacen servir cuando Dios a ellos los llamó para servir a la grey. Y aquí está diciendo, hay algunos que se enseñorean de las creyentes, de sus iglesias. Y miren lo que dice el versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? ¿Quién es? Jesús. Jesús es el príncipe de los pastores. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, se lo voy a leer de nuevo. El título dice, apacentad la grey de Dios. Y ahora le voy a leer el versículo 1 también. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Está diciendo Pedro. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. O sea, alimentad a los creyentes, a las ovejitas, cuidando de ellas, no metiéndole miedo, metiéndole terror, no asustando a la oveja, no trasquilándola una y otra vez, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Hay muchos que explotan a su iglesia y la sobreexplotan. No, esa no es la intención del buen pastor.
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Las ovejas no son suyas, pastor, son del Señor, son del pastor de los pastores. Él murió y dio su sangre, derramó su sangre por las ovejitas, no son suyas. Usted fue nombrado por Él, si es que fue nombrado por Él, para apacentar las ovejas, no para aprovecharse de ellas, no para explotarlas, no para hacerse servir por ellas, no. Usted tiene que servirle a la iglesia, usted tiene que servirle a sus ovejas, porque para eso lo llamó Cristo. Y Él nos dio ejemplo cuando dijo: Pedro, déjame lavarte los pies. Y Pedro le dijo: no, Señor, no me lavarán los pies a mí. Lo que yo hago, Pedro, tú no lo vas a entender ahora, no lo entiendas ahora, lo vas a entender después. Y después explicó, Jesús dijo: yo siendo maestro, y lo soy, sin embargo yo vengo a servirles. Y yo quiero que ustedes hagan lo mismo. No se hagan servir, sirvan. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. Sirvan. Ahí en Juan, el Evangelio de Juan, Juan, el discípulo amado, versículo 10, capítulo 10, del versículo 11 al 16, lo voy a leer. Dice Jesús hablando, hay un título que dice: Jesús el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Escuche esto, pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y qué mejor que Jesús dio su vida por nosotros, por usted, por mí. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, aquí hay un contraste entre el buen pastor y el pastor asalariado, ese hombre que está por conveniencia. Dice: más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús está haciendo un contraste entre Él, que es el buen pastor y que dio su vida por las ovejas, con el pastor asalariado, ese pastor que está de moda en estos momentos, en este tiempo, que no ama a sus ovejas porque las ovejas no son de Él. Él está con las ovejas por conveniencia. Cuando Él ve venir el peligro, ¿sabe lo que hace? No le importa las ovejas, sale huyendo y deja a las ovejas a merced de los lobos. ¿Se da cuenta? Jesús es el buen pastor. Y Pedro dice: cuando venga el príncipe de los pastores. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. Pastor es uno de los dones que no son de nosotros, sino que viene de arriba. Si usted va al libro, a la epístola a los Efesios, capítulo 4, vamos a los Efesios capítulo 4, versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuche esto: dio dones a los hombres. Y el versículo 11 del mismo capítulo 4 dice, escuche esto: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
yo quiero centrarme en esto, en el último don que da, dice pastores y maestros. ¿Quién los nombra? ¿Quién le da estos dones? No son nuestros. No es que nosotros un día queramos y queramos ser pastor o pastorear o estemos capacitados para guiar a una congregación. Es Dios quien da estos dones. Pastores y maestros. El pastor tiene que estar en condiciones de enseñar, de guiar, de alimentar. Y para eso el pastor tiene que instruirse en la palabra. El pastor tiene que ir un paso adelante para enseñar a su congregación, a llevar a su congregación, a su ovejita, a los mejores pastos, darle la mejor agua. Amar las ovejitas que están a su cargo. El pastor es como un administrador, eso es, un administrador. Está cuidando algo que no es de él, porque las ovejitas son de Jesucristo, Señor, el príncipe de los pastores. Eso es lo que hace un pastor que ama a sus ovejas y que da su vida por las ovejas. El pastor tiene que ser estudioso, tiene que hacer de la palabra de Dios su vida. El pastor no puede ser un ignorante en la palabra del Señor, no puede ser un neófito. El pastor tiene que ser un hombre comprensivo, amable, paciente. Ya habíamos leído ya los requisitos del pastor. Hoy en día tenemos hombres totalmente opuestos a estos requisitos. Tenemos hombres totalmente pedantes, totalmente egoístas, totalmente carnales. Eso es, hombres totalmente carnales. Ahora, lo más triste de esto es que estos pastores, Satanás los capacita, les da algún carisma que ellos atraen a la gente. ¿Cuántas veces usted no se ha podido explicar cómo una persona que no tiene nada de pastor tiene cantidades y cantidades de seguidores que lo defienden incluso hasta la muerte? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Pablo, hablándole en su palabra, dice que llegará el momento en que, teniendo comezón de escuchar palabra, no oirán la sana doctrina, sino que irán tras engaños, tras evangelios torcidos, tras hombres que le quieren, hombres que dicen lo que las personas quieren escuchar, no lo que la palabra de Dios dice. En estos últimos tiempos hemos visto mucha proliferación de esta clase de personas. Mire, yo le quiero, con esto quiero terminar, quiero leerle un pensamiento de un predicador que quizás usted no lo conoce, pero yo lo invito a que lo conozca. Se le llamó el príncipe de los predicadores. O sea, no cualquiera puede ganarse el apodo del príncipe de los predicadores. No creo. No es algo que a alguien se le ocurrió y le puso, no. Se le llamó el príncipe de los predicadores porque fue un predicador extraordinario, a la par con L. Moody, el evangelista L. Moody, y muchos más. Y este príncipe de los predicadores, que su nombre es Charles Spurgeon, un inglés, un hombre poderoso en la palabra. Usted lo puede buscar, puede leer sus prédicas. Un hombre
poderoso en la palabra de Dios. Y este hombre dijo lo siguiente, se lo voy a leer textualmente. Textualmente. Dice, este hombre dijo esto, dijo, vendrá un tiempo cuando, en lugar de tener pastores que alimenten a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Se lo voy a repetir. Vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos alimentando o entreteniendo a las cabras. Hoy en día tenemos farándula cristiana. No tenemos prédica, tenemos farándula cristiana. Hermano, hermana, evangelista, predicador, predica la palabra. Como le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. No hagamos del cristianismo una farándula, porque programas de farándula tenemos montones. Trata de centrarte en la predicación de la palabra, en el Evangelio de Jesucristo. Esto no es broma, esto no es para chacotear, esto no es para hacer una tertulia, algo para la risa, algo para entretener. El Evangelio no es para entretener, el Evangelio es predicar las buenas nuevas, es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ese es el Evangelio, no es entretención. Entienda, no es entretención. Porque si fuera por entretenernos, tenemos montones de problemas de programas seculares que te van a entretener. Pero no, el Evangelio no es para entretener. Así que si estás haciendo del Evangelio o de los programas cristianos una farándula, yo te pido que recapacites y que te vuelvas a Dios para que Él te perdone y te ponga en el buen camino. Jesús le dijo allá en Apocalipsis, sé pues celoso a la iglesia de la Odisea, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sí. Hermano, pastor, líder, predicador, sea celoso de la palabra del Señor. No ridiculez, no ponga en ridículo el Evangelio. No ridiculece, no avergüence a Jesucristo que murió por usted. No avergüence al Espíritu Santo que Él está con nosotros y nos guía a toda verdad. No avergüence al Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que le amó tanto a usted y a mí, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, sino que predica la palabra conforme a los requisitos, ¿cierto?, que tenemos en la palabra del Señor. Para el Señor que vive toda la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y para siempre. Vamos a terminar con una oración. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa que usted nos da. Sin duda que su palabra es de mucha bendición para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mejorar en lo que quizás hemos hecho mal hasta ahora y los podamos, Señor, poner como un buen instrumento en tus manos. Hacer tu voluntad, obedecerte y andar en todos los caminos que usted nos ha trazado. Ayúdanos, Señor, a mejorar y perdónanos si hasta aquí, Señor, hemos hecho del Evangelio algo liviano, algo totalmente light. Perdónanos, Señor. Afirma los ministerios. Fortalece a los hombres que están predicando el Evangelio a través de las redes sociales. Que su Santo Espíritu sea quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.